en la cruz. Muchas veces lo hablamos, lo leemos, también en la palabra, lo recordamos, damos gracias, pero en esta mañana creo que la intención del Espíritu Santo es que volvamos a ese día, que podamos volver a la cruz, y el Señor nos quiere recordar ese día que marcó un antes y un después en la humanidad. Amén. A los 33 años, hermanos, quiero compartirles un análisis médico de la muerte del Señor Jesucristo. A los 33 años, Jesús, el hijo de María y José, fue condenado a muerte sin tener culpa alguna. Condenado a muerte. El hombre que llegó un día despojándose de su realeza y divinidad para compartir su humanidad entre nosotros. Él se despojó, lo dice la palabra, ¿verdad? Se despojó a sí mismo. Él podría haber dicho: yo soy el creador, yo soy el dueño de todo, y lo es. Él es dueño de nuestras vidas, Él es dueño de la creación, Él es dueño de todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nuestras manos tocan. Todo lo ha hecho el Señor. Y Él se despojó de esa divinidad para compartir su humanidad con cada uno de nosotros. Amén. Cuando digo compartir su humanidad, Él se hizo hombre. Se hizo hombre. A pesar de que el Espíritu estaba dentro de Él, el Espíritu de Dios. Se hizo hombre. Padeció. Pasó necesidad como quizá nosotros alguna vez podamos haber pasado, ¿no? También Jesús sintió dolor. Jesús fue tentado igual que nosotros, pero con la diferencia de que Él nunca cometió pecado. Había sembrado amor y las más altas aspiraciones morales y éticas de una convivencia superior. Se enfrentó a las huestes del mal en su hora cumbre. En su hora cumbre, en el momento más importante, cuando Jesús iba directo a la cruz, fue cuando Él tuvo que resistir. Y en ese momento se enfrentó. Ya desde que Jesús, antes de ir a la cruz, fue tentado por el enemigo en el desierto, dice la palabra. Ahí comenzó a enfrentársela. Satanás no tenía idea lo que Jesús quería hacer. Sabía que era el Hijo de Dios, pero Satanás decía: algo están tramando. Por eso intentó tentarlo, intentó hacerlo caer. Satanás le ofreció el mundo entero, riquezas, pero él dijo que no, porque había una misión que cumplir. Y en esa misión, le pido que ponga la mano en su pecho, aquí en su corazón. Diga conmigo, en esa misión estaba mi vida. ¿No le da alegría eso? Estábamos nosotros en esa misión eterna. Ahora sí quiero compartirles el análisis médico de la muerte de Jesús. Primeramente, sabemos que Jesús sabía que se acercaba la hora, y la noche anterior Jesús se lleva a algunos de sus discípulos y van a un lugar llamado Getsemaní, y dice la palabra que Él se pone a orar en ese lugar. Escuchen por favor el análisis médico de lo que a Jesús le sucedió, porque sabemos que Jesús, ante la presión que se le venía, dice que Él sudaba gotas de sangre. Escuche por favor, Jesús transpira sangre. Hablan los evangelios que Jesús comenzó a sudar sangre cuando oraba en el monte de los olivos, específicamente en el jardín de Getsemaní. Esta situación en una condición médica es llamada hematidrosis. Hematidrosis, que no es común, pero se suele dar
cuando hay un alto porcentaje de un sufrimiento psicológico. Sufrimiento psicológico. Dicen los médicos que no es normal, pero que suele suceder. Al tener esta declaración de una persona especializada de que no suele suceder mucho, entonces tenemos una referencia de que Jesús pasó lo que casi nadie pasó, del tener que sufrir esa presión psicológica. Amén. Jesús soportándolo. La ansiedad severa hace provocar una secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudovíparas. Por tal condición se presenta una cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor sale mezclado con sangre. Esto provoca que la piel quede frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado, su piel ya estaba sensible. El haber transpirado sangre, que no es normal ante la presión, la piel quedaba sensible. Y los médicos explican científicamente que Jesús ya fue de esa manera a ser sacrificado. Vamos a ir paso a paso. Cuando Jesús, sabemos qué sucede. Jesús es acusado falsamente, es llevado ante Poncio Pilato. Poncio Pilato se lava las manos y dice: yo soy inocente de la sangre de este hombre. Se lava las manos y le permite al pueblo judío y a los estudiosos de la ley, a los fariseos y al pueblo que decida sobre el veredicto sobre Jesús. Ellos escogen que Barrabás sea libre. En la Pascua, hermanos, había un acto que se hacía cada Pascua, que era soltar a una persona que estaba presa, justamente. Y traen a Barrabás y ponen a Jesús y preguntan: ¿a quién quieren ustedes que deje libre? Y el pueblo contestó: a Barrabás. Estaban empecinados en que él fuera a la cruz. La flagelación, que significa los latigazos, cuando fue Jesús atado y torturado con los latigazos. Escuchen por favor lo que dicen los médicos. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales, ya que de una manera general consistían en 39 latigazos. La Biblia no describe cuántos fueron los latigazos que recibió Jesús, pero se cree que fueron 39. El verdugo usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, en cuyos extremos tenía adosadas bolas de metal entretejidas. Cada vez que el látigo golpeaba la carne, las bolas generaban mayúsculos moretones y contusiones, las mismas que se abrían con los demás golpes. En relación con el látigo, este tenía pedazos de huesos afilados que tenían como misión cortar y arrancar la carne. La espina dorsal quedaba expuesta, hablando aquí del cuerpo de Jesús, ya que la espalda terminaba desgarrada debido a los cortes profundos. Los hombros recibían los latigazos que pasaban por el nivel de la espalda, las nalgas y las piernas. Durante el lapso que duraba la flagelación, las laceraciones alcanzaban hasta los músculos y generaban temblores de carne sangrante. Qué impresionante. En esta condición, las partes internas quedaban al aire, conjuntamente con los músculos, tendones y las entrañas. Su cuerpo podía experimentar un dolor tan grande que terminaría
con una conmoción hipovolémica. Es decir, que la persona sufre efectos de la pérdida de gran cantidad de sangre, que trae consigo que el corazón se acelere para tratar de bombear sangre que no existe. La baja de presión sanguínea provoca en estas circunstancias un desmayo o un colapso, con la consabida afección de los riñones, que dejan de producir orina para mantener el volumen restante, y la persona comienza a sentirse sedienta, porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdida. ¿Alguna vez lo había escuchado de esta manera? Es muy fuerte, iglesia, lo que el Señor Jesús tuvo que pasar. Vamos a un siguiente paso, según también estudios médicos, en la ruta del Señor Jesús hacia el Calvario. Jesús caminó al monte Calvario, o el monte también se lo llamaba Gólgota. A estas alturas, Jesús, ya con su cuerpo flagelado, se hallaba en una situación o en una condición hipovolémica. Conforme ascendía por la pendiente hacia el Calvario con la cruz a cuestas, tambaleante, Jesús se desplomó. Y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Más tarde, Jesús dice: tengo sed. Y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Antes de la crucifixión, una vez que Jesús llega cargando la cruz, llega al lugar donde iba a ser crucificado, el final de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. En aquella época, no todos los criminales condenados se los clavaba en la cruz. Muchos más bien eran amarrados. Jesús fue acostado y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. El madero vertical estaba clavado al suelo de forma permanente. Los romanos usaban clavos que eran entre 13 y 18 centímetros de largo, aproximadamente. Imagínense una regla usted de 15, 20 centímetros, como la que le compramos a nuestros hijos, ¿no?, en la escuela, este tamaño. Afilados en una punta aguda y se clavaban por las muñecas. El nervio mediano era atravesado. Este nervio es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en ese hueso el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagínense tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Ese dolor es similar al que Jesús experimentó. Al romper ese tendón y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. El dolor era tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar, escuche por favor esto, se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante. E-X-C-R-U-C-I-A-N-T-E. Excruciante. Que significa el dolor de la cruz. Imagínense el dolor, que no había palabras, dicen los médicos, para explicar este dolor, sino que se tuvo que inventar una palabra nueva para describir lo que Jesús experimentó en su dolor, para describir semejante dolor. Cuando Jesús, paso siguiente, según los médicos, cuando Jesús cuelga de la cruz,
Cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados. Y eso le debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. En el instante de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron bruscamente e intensamente, quizás unos 15 centímetros de largo, y ambos hombros deben haber quedado dislocados. Tome en cuenta solo la gravedad para sacar su conclusión. Saquemos la conclusión. Cuando la persona está colgada en posición vertical, la muerte es lenta. Esa era la muerte de cruz. Escuche por favor de qué manera era la muerte de cruz. Cuando la persona está colgada en posición vertical, la muerte es lenta, muy dolorosa y terriblemente agonizante por asfixia. Debido a que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación para poder exhalar en principio, el individuo debía apoyarse sobre sus pies. Jesús se estaba asfixiando porque para poder, dice la palabra, tomar aire, debía apoyarse sobre sus pies clavados para poder tomar aire y luego volver a la posición. Para este instante estaban fijos los clavos al madero, para que los músculos tensionados se alivien por un instante al menos. Cuando esto se hacía, el clavo desgarraba el pie hasta que quedaba fijado, incrustado en los huesos tarsianos. Después de este enorme esfuerzo para exhalar, la persona podía relajarse de cierta forma y descender para intentar inhalar otro bocado de aire. Este drama lo repetía mientras tuviera vida para exhalar, raspando su triturada espalda en forma reiterada contra el áspero madero de la cruz. Jesús, al exhalar, al tener que levantarse sobre sus pies clavados, con su espalda triturada por los latigazos, su espalda raspaba contra el madero hasta que ya no pudiese, y entonces morían. Jesús soportó esto, sobrevivir por más de 3 horas. Vamos al siguiente nivel. Cuando Jesús muere, hermanos, una persona, dicen los médicos, una persona a medida que reduce el ritmo respiratorio, pasa a una etapa que se conoce con el nombre de acidosis respiratoria. ¿Qué significa esto? El dióxido de carbono de la sangre se diluye como ácido carbónico, lo que causa un aumento de acidez en la sangre. La situación conlleva, en cuestión de un corto periodo, a un pulso irregular. Es claro mencionar que al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús hubo de darse cuenta que estaba a punto de morir. Y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió luego por un paro cardíaco, por asfixia. Incluso antes de morir, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sostenido, que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea al corazón, llamada efusión pericardíaca,
al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. Jesús muere. Lo que sucede después, según la palabra, es lo siguiente. Cuando querían saber si el Señor seguía con vida, recuerda que uno de los soldados toma una lanza y dice que traspasa su costado. Y ahí se dan cuenta que el Señor ya no tenía vida. Por aquellos tiempos, los soldados quebraban las piernas de los crucificados para acelerar la muerte. Usaban para ello una especie de lanza romana para descolgar los huesos de la parte inferior de la pierna. Le rompía las piernas, hermanos, para que no pueda apoyarse, para que no siga respirando y así morir de asfixia. Esta acción impedía que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar. Sin este movimiento, la muerte llegaba en poco tiempo. Los huesos de Jesús no fueron quebrados. Cuando intentaron hacerlo, dice la palabra que Jesús ya había fallecido. No fueron quebrados o rotos, como sí ocurrió con los otros dos crucificados, porque pusieron a dos personas que estaban condenadas, que habían sido encarceladas por una justa razón. También habían sido crucificados, uno a la izquierda y otro a la derecha. Esto sucedió porque los soldados confirmaron que Jesús había muerto. Así se cumplió la escritura del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se lee que ninguno de sus huesos sería quebrado. Para confirmar esta muerte, un soldado romano le clavó la lanza en su costado derecho. Para ello, cuando se retiró la lanza, salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre. También hay que mencionar las terribles humillaciones que sufrió por el desprecio y las miles de burlas, cargando su propia cruz por casi 2 kilómetros, mientras toda la gente le escupía el rostro y le lanzaba piedras. Hay que señalar que la cruz pesaba alrededor de 30 kilos. Solo en su parte horizontal, solo la parte horizontal. Región en la que clavaron sus manos. Conclusiones, hermanos, conclusiones seguimos hablando según los médicos, conclusiones de la autopsia de Jesús. Conociendo la lenta agonía y el mantenimiento de la conciencia casi hasta el último instante, en base a todas las consideraciones anteriores expuestas, obtenemos las siguientes conclusiones médico-legales como las más probables. Primero, causa inmediata de la muerte: hipoxia, anoxia cerebral. Es una disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, y anoxia es la ausencia total de oxígeno en la misma, consecuencia de hipovolemia. Disminución del volumen de sangre post-hemorrágica, de insuficiencia respiratoria mecánica, incapacidad para respirar adecuadamente por falta de movilidad, por graves lesiones en los músculos intercostales y de insuficiencia cardíaca. Segundo, causa fundamental de la muerte: múltiples heridas inciso-contusas, equimosis, erosiones, excoriaciones, hematomas en la parte interior y posterior del tronco. Origen de la muerte: criminal. Así termina de manera concluyente esta autopsia al cuerpo de Jesús, basado estrictamente en los evangelios, las citas históricas. ¿Alguna vez lo había escuchado de esta manera? Según la vista de los médicos, según la especialidad médica,
Hermanos, es muy fuerte lo que nuestro Señor Jesucristo ha tenido que soportar. Ahora, ¿qué podemos decir ante esto, no? ¿Qué podemos decir? Quiero que me acompañe, por favor. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Si me acompaña la Biblia, Mateo 27. Mateo 27, 45 y 46. Repito, Mateo 27, 45 y 46. Dígame amén si lo tiene, por favor. Dice la palabra: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Reina Valera dice: ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿alguna vez preguntó por qué Jesús preguntó esto? Muchas veces, inclusive yo mismo, hermano, he pensado por qué Jesús dudó en ese momento, si el Señor había estado con él desde que nació hasta que creció, en el ministerio que fueron 3 años, en los milagros, en las sanaciones, en las liberaciones. Y el mismo Señor lo decía, lo repetía una y otra vez: el Padre estaba en él. ¿Por qué Jesús declaró estas palabras? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? Tengo la respuesta para darte. No fue un cuestionamiento al Señor, al Padre. No fue un reclamo a Dios. Es una profunda expresión, hermanos, de angustia. Pero ¿por qué esa angustia? ¿Por qué esa angustia que sintió Jesús? ¿Acaso fue por todo lo que sufrió su cuerpo? ¿Acaso fue por las personas que le escupieron, que lo apedrearon, que lo insultaron? En una parte sí, pero aquí el Señor sintió el desamparo del Padre. Las palabras que salen de la boca de Jesús: ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió desamparado. La palabra desamparar significa sentimiento de indefensión y desvalimiento. Cuando decimos de indefensión, un sentimiento de indefensión, estamos diciendo de sentir que nadie puede defenderte, que nadie puede hacer nada por ti. Y Jesús estaba acostumbrado a caminar con Él, que le guardó hasta el momento de la cruz. Y que Jesús estuvo en la creación, que Jesús estuvo junto al Espíritu Santo y al Padre en el principio de la creación. ¿Quién mejor que Jesús para conocer al Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos? Jesús declaró estas palabras: ¿por qué me has abandonado? Porque sintió abandono, se sintió desprotegido, desatendido, que el Padre no le asistía. Ahora, otra pregunta que suele salir de nosotros: ¿por qué Dios lo desamparó entonces en ese momento? ¿Sabe por qué Dios lo desamparó? Porque Jesús se llenó de pecado. Jesús se llenó del pecado y Dios no puede ir en contra de su palabra. La palabra dice que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Él llegó a ser pecado, por eso fue aborrecido por el Padre. En la cruz, iglesia, recuerden bien esto cada uno. En la cruz, a causa de tu pecado, de mi pecado,
que Él tuvo que cargarlo. La comunión perfecta que existía entre el Padre y Él se destruyó. Hubo algo que cortó la relación entre Jesús y el Padre, por lo cual Él se sintió abandonado, desamparado por el Padre. Dios no podía mirarlo porque se convirtió en maldición. Jesús se convirtió en maldición. Recuerden la palabra que dice: maldito el que es colgado en un madero. Y Él se convirtió en maldición por cargar todas nuestras culpas, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Jesús, que fue bendición y que hoy es bendición, en ese momento de la cruz se convirtió en maldición. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos abominación ante los ojos de Dios. Quizás suene fuerte. Cada uno de nosotros somos abominación ante los ojos de Dios hasta que Jesús llega a nuestra vida. ¿Hay alguien agradecido aquí al Señor? Dios Padre nos miraba con abominación porque caminábamos en pecado, caminábamos en maldad. Pero gracias a Jesús, gracias a su sacrificio y gracias a que Jesús nos ha alcanzado, hoy Dios Padre nos ve justificados por nuestro Señor Jesucristo. Yo que a usted le doy un aplauso, Señor, un agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Gálatas 3, del 10 al 13. Dice la palabra del Señor: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces, dice aquí el apóstol Pablo, queda claro que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley que las Escrituras dicen. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe, repito, que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Gracias, más. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí nos está diciendo la palabra: nadie puede cumplir la ley que está en el libro de Deuteronomio. Ahí está la ley que deberíamos cumplir. Y dice la palabra: maldito que no la cumpla. ¿Habrá alguien que la cumpla en este mundo? No hay nadie. No hay nadie. Solo Jesús fue el único que pudo aplicarlo. Nadie puede cumplir la ley, hermanos. Por eso es que estábamos condenados. Por eso es que Dios Padre en su preocupación se preocupó por nosotros y se ocupó de nosotros. Miró a su Hijo que estaba con Él y tomó la decisión de mandarlo en rescate de nuestras vidas. Estábamos condenados. Es imposible, hermanos, hacernos justos ante Dios mediante nuestro propio esfuerzo, tratando de cumplir todos los mandamientos. Todos los mandamientos: no robarás, todo lo que usted conoce de la palabra. Si nosotros lo queremos cumplir por nuestra fuerza, que de eso se trata, cumplir la ley por nuestra fuerza. Así era antes de Jesús. El pueblo se esforzaba
en su propio entendimiento, ponía de su fuerza de hombre para tratar de agradar a Dios, pero nunca pudo hacerlo. Nunca pudo hacerlo. Hermanos, aunque tengamos las mejores intenciones de no volver a pecar, ¿qué termina sucediendo? Lo volvemos a hacer. Aunque tengamos toda la intención en nuestro corazón, Señor, no quiero fallarte. Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero cumplir tu palabra. Lo haremos nuevamente. Sin embargo, Cristo, lo que Pablo nos está diciendo aquí, sin embargo, Cristo tomó la maldición de la ley sobre sí cuando fue colgado en la cruz. Lo hizo para que quienes creyeran en Él no sufrieran el castigo que merecían. El castigo que recibió Jesús, el mismo, y el castigo del infierno se nos fue librado a causa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo no alegrarnos? Como mi esposa decía al principio, ¿cómo no disfrutar? ¿Cómo no disfrutar al recordar este momento que algunas veces, algunos días se nos pasa y nos olvidamos de Jesús, de que Jesús dio su vida y que a través de ese plan hoy tenemos vida y vida en abundancia? Amén. Todo el aborrecimiento de Dios contra nosotros fue dirigido hacia Jesús. Todo el desprecio de Dios Padre hacia la humanidad por causa del pecado fue dirigido hacia Jesús. Por eso es que Jesús en su palabra dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Acompáñame por favor a Marcos 14. Marcos 14, 32 al 36. Vamos a volver a este momento en el Getsemaní. Marcos 14, 32 al 36. Jesús ora en el Getsemaní. Dice la palabra: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Vuelvo a repetir: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. La Reina Valera dice: pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Jesús, hermanos, y aquí hay algo poderoso. Jesús nos da una lección. Y ese debe ser. Jesús dice: estoy afligido de tanto sufrimiento hasta el punto de la muerte. Es lo que dice Jesús, hasta el límite de la muerte. ¿Y por qué Jesús nos da una lección aquí? Jesús tenía temor. Jesús sintió miedo. Recuerden que Él era humano de carne y hueso. En ese momento Jesús sintió temor, sintió miedo. Ahora, hay algo. Hay algo en la palabra que muchas veces se confunden, y yo mismo lo he predicado alguna vez. Yo mismo lo he predicado. ¿Por qué Jesús nos da una lección aquí, hermanos? ¿Cuál era la causa del sufrimiento que estaba padeciendo Jesús? ¿Cuál era la causa por la cual el Señor dice: Señor, estoy mal, pasa de mí esta copa? Si hay un plan B,
lo hagamos de otra manera, pero que sea tu voluntad. ¿Saben por qué? ¿Cuál era el sufrimiento de Jesús? Jesús sabía lo que venía, que iba a ser terrible. Pero el verdadero sufrimiento de Jesús no eran los látigos, no eran los clavos, no era la corona de espinas. Jesús sabía que el Padre iba a estar lejos de él. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que se iba a sentir desamparado. Jesús sabía que esa relación continua que siempre tuvo con el Padre, el pecado lo iba a cortar, el pecado lo iba a destruir, que se iba a sentir lejos de Dios. Y esto nos da una lección. A veces, y la Biblia nos enseña que en este mundo sufrimos y vamos a sufrir. A veces nos hacemos tantos problemas por las cosas que nos suceden. Tenemos temor de lo que va a pasar, ansiedad que viene a nuestra vida cuando el Señor nos dice que confiemos. Pero nuestro verdadero temor, iglesia, nuestro verdadero temor debe ser el mismo que sintió Jesús. Que el Padre no nos mire de lejos. Que nos falte cualquier cosa, pero nunca su presencia. Es lo que sintió Jesús. Me van a agarrar con el látigo, Jesús sabía. Pero lo que más sufrimiento le causó a Jesús es que sabía que iba a estar lejos del Padre. Ese debe ser nuestro verdadero sufrimiento. Si hay causa de sufrimiento en nuestra vida, es porque el Padre está lejos. Quizá cuando hay pecado en nuestra vida, cuando estamos caminando en desobediencia, esa es una verdadera causa de sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz, quiero decirles lo siguiente. A veces nos hacemos un mundo, hermanos, por los problemas de esta vida, sin darnos cuenta que el verdadero problema lo tienen aquellos que se encuentran separados de Dios. El verdadero problema lo tienen los que no tienen a Cristo. Eso es un problema. No los golpes, no el sufrimiento que podamos tener. Y nosotros ya hemos tenido ese sufrimiento. Ya hemos sufrido una vida sin Cristo, muchos de nosotros. Gloria a Dios para los que nacieron en el Evangelio y pudieron mantenerse firmes. Pero muchos, yo creo que la mayoría aquí, ya hemos pasado ese sufrimiento. Y ese sufrimiento no se compara con los problemas y con los sufrimientos que podamos padecer, pero con Cristo, con Dios de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ese es un verdadero sufrimiento. En la cruz, el Padre derramó su ira sobre su propio Hijo para salvarte a ti de su ira, para salvarme a mí de su ira. A causa del pecado, la ira del Señor tuvo que ir a Jesús. Imagínense el dolor del Padre que tuvo que ir a su Hijo, porque el Padre ya estaba pensando, y Jesús, en cada uno de nosotros. Cuando Jesús dice en la cruz, Elí, Elí, lema sabactani, Jesús no estaba reclamándole al Padre, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué estoy pasando este sufrimiento físico? Jesús le estaba diciendo, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no estás aquí conmigo como siempre estuviste? Esa fue la desesperación de Jesús. ¿A dónde estás? Imagínense un niño cuando se pierde. Un niño pequeño de 3, 4 años que está acostumbrado a caminar de la mano de su papá. Cuando se pierde y no haya, no sé si le ha sucedido a usted o a alguno de sus hijos, pero entra una desesperación. Y no solamente del hijo, sino también del padre. ¿A dónde está? El Padre tuvo que esconderse de Jesús. Elí, Elí, lema sabactani. Jesús, quiero que lo recuerdes, no le reclamó al Padre. Jesús estaba citando un salmo, que es el Salmo 22, si podemos leerlo. Jesús en ese momento, cuando salen las palabras de su boca, ¿por qué me has abandonado?
está recordando una profecía. Vino una cita que es una profecía de David, que está en el Salmo 22. Salmo 22. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Escuche por favor esta profecía de cientos de años antes del sacrificio de Jesús. Dice aquí David: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Eso era lo que Jesús sentía. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Versículo 4. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Jesús recordó este pasaje. Mire lo que dice el versículo 6. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian, me tratan con desdén. Jesús se vio así a causa del pecado, y el Padre lo vio así, como un gusano a causa del pecado. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Versículo 7. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este es el que confía en el Señor. ¿Recuerda cuando el Señor estaba clavado en la cruz? ¿Qué es lo que le decían? ¿Este no era el Hijo de Dios? Si eres Hijo de Dios, que te baje de la cruz, sálvate, bájate. El versículo 8 dice: este es el que confía en el Señor. Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Profecía que se cumplió cuando Jesús recibía burlas desde debajo de la cruz, de parte de los romanos y de todos aquellos que le despreciaron. Versículo 11. ¿Sabe que aquí, cuando el versículo 5 dice: Padre, clamaron a ti, nuestros antepasados clamaron a ti y los salvaste, confiaron en ti y los rescataste, nunca los dejaste avergonzado? Jesús estaba sintiendo exactamente lo mismo, porque dice: pero ahora yo soy como un gusano, todos me desprecian. Jesús, esta profecía está diciendo: Dios fue fiel. Y podemos leer tantas historias en el Antiguo Testamento de que Dios fue fiel. Ante el clamor Dios respondía. Y ahora, cuando Jesús clamó, ¿qué pasó? Dice: los antepasados, todos los que clamaron, nosotros clamamos y tenemos respuesta. Jesús clamó y no tuvo respuesta. No tuvo respuesta del Padre. Versículo 11. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Versículo 12. Mis enemigos me rodean como una manada de toros, toros feroces de Basán. Me tienen cercado, como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como una cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor,
no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto a mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. La profecía se cumplió. No fue un reclamo. Fue Jesús recordando la profecía de David. Oh Señor, vuelvo al versículo 19. Oh Señor, no te quedes lejos. No te quedes lejos. Fue lo que el Señor estaba sintiendo en ese momento en la cruz. No te quedes lejos. Jesús no le estaba diciendo, no salió de su boca, Padre, tengo dolor. Padre, me duele el cuerpo. Me duelen los huesos. Sí, dice, mis huesos fueron deslocados, pero no hay ninguna palabra que diga, siento dolor, que es lo que el Señor sintió. Porque su mayor dolor era sentir lejos a su Papá, a nuestro Padre Celestial. Amén. Que nuestra vida, hermanos, que nuestra vida provoque que la presencia de Dios esté cerca de nosotros. Y así ocurre en nuestra vida, gracias a Jesús. El mayor dolor y sufrimiento, le pido, hermanos, que nos podamos poner de pie, por favor. El mayor dolor y sufrimiento de Jesús fue haber estado lejos del Padre. Hoy, con agradecimiento, hoy somos salvos porque en la cruz Él se llevó todos nuestros pecados. Te pido que por favor, por un momento, para no distraerte, puedas cerrar tus ojos. Hoy somos salvos porque en la cruz se llevó nuestros pecados. Ahora Dios puede justificar a un pecador. Ahora Dios, y te pido por favor, iglesia, pon la mano en tu pecho. Y que puedas decir con tus palabras, ahora Dios puede justificar a un pecador y a la vez ser justo. Gracias a ti, mi Señor Jesús. Gracias a la cruz. Gracias a tremendo sacrificio. Hoy, a pesar de mis errores, a pesar de que muchas veces caigo, tú me ves como justo y justificado. Gracias, Señor. Dígalo fuerte, por favor, con su boca. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque a pesar de nuestras maldades, hoy tu presencia está con nosotros. Y no solo con nosotros, sino en nosotros y dentro de nosotros. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Jesús? Te pido, iglesia, que podamos dar gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Él. Dale gracias. Lo que salga de tu boca, levanta tus manos y vengamos a su presencia con acción de gracia. Como dice la palabra, todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, todo el sufrimiento que pasó, el haberse sentido lejos del Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hoy estamos cerca tuyo. Gracias porque hoy podemos hablar cara a cara contigo, Señor. Gracias porque hoy tenemos el libre acceso a tu presencia. A causa de Jesús, a causa de la cruz, a causa de haberte llevado, Señor Jesús, todo mi pecado, todo el desprecio que el Padre sentía hacia mí fue sobre ti. Todas las enfermedades, todo el dolor recayó sobre ti, Señor. Y hoy damos gloria a tu nombre, Señor. Hoy damos gloria porque Él resucitó. Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Se levantó de entre los muertos y hoy está vivo. Y hoy reina. Y no solamente que reina, Él está aquí.
Él está con nosotros, Él está en nosotros y Él está sobre nosotros. Él vive dentro de nuestro corazón, Él vive en nuestro espíritu. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no